digamos que puede haber una persona que tiene poca fe, por ejemplo, en la Eucaristía. Y entonces pues va a misa y comulga, pero no es como que diga, uy, sí, yo creo firmemente que este es el cuerpo de Cristo, mejor dicho. Inclusive ha habido sacerdotes que en algún momento de la vida han tenido dudas, ¿no? Pero el hecho de que una persona dude no quiere decir que el sacramento deje de tener eficacia. Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Hola, conflictuadas y conflictuados. Estoy muy feliz de volver a saludarlas y saludarlos por aquí. Llevaba un par de capítulos sin poder participar en las grabaciones, entonces estoy muy feliz de volver. Además con un capítulo muy interesante que tenemos hoy, una invitada muy especial. Hoy vamos a estar hablando de esos ritos que son súper importantes y nos acercan mucho a Dios, pero que a veces se nos olvida eso, que son como para acercarnos a Dios. Lo estuvimos hablando un poco, que a veces estos ritos, que son los sacramentos, a veces se vuelven más como un evento social o algo que pierde un poco el significado de lo que es a nivel espiritual. Y esto es algo que nos conflictúa o que nos pone a pensar mucho. ¿Qué está pasando? ¿Será que los sacramentos han pasado un poco de moda? ¿Se han vuelto algo más que todo social? Estoy pensando incluso como en anécdotas de cuando yo estaba haciendo la primera comunión y como que le preguntaban a las personas, como a mis amiguitos, si querían hacer la primera comunión y todo el mundo era como, obvio sí, porque con la primera comunión viene un montón de regalos y probablemente una fiesta muy linda. Obviamente a esa edad, ¿quién no quiere eso, no? Y de pronto a esa edad es mucho más difícil relacionar lo importante que es un sacramento como la primera comunión. Pero esto es algo que incluso en edades más adelante lo seguimos viendo, tipo en el matrimonio, que también muchas veces se ha vuelto como un evento social donde es meramente como la unión que se hace y es algo que incluso pasa como por requerimiento un poco de la espiritualidad de los papás, pero que las personas que se casan muchas veces no tienen esa conexión como tan fuerte con lo que implica el sacramento del matrimonio. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema y para esto tenemos una invitada muy especial. Bueno, para presentarla y aquí dejarla a que ella empiece a comentarnos todo este tema, porque sé que tiene unos puntos buenísimos, vamos a presentarles a Sara María Serrano, de Bogotá, y que es una persona pues que le gusta mucho estos temas, es literata, también estudió teología en Roma, o sea, mejor dicho, sabe esto, mejor dicho, de pe a pa, sin duda, y le gusta mucho reflexionar sobre esos temas de fe, profundizar sobre la belleza, sobre los caminos hacia la trascendencia, y actualmente es profesora de humanidades en la Universidad de La Sabana. O sea, mejor dicho, es la propia para hablar de este tema. Entonces, pues bienvenida Sara, gracias por acompañarnos, por pues, estar aquí y hablar de este tema que de verdad que hace rato lo teníamos ahí en la cabeza dando vueltas. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que yo admiro este tipo de iniciativas en donde ustedes no se quedan con las dudas, sino que de verdad buscan reflexionar sobre ellas y ayudar a mucha gente también a encontrar respuestas. Entonces, muchas gracias. Bueno, no, bienvenida, qué rico tenerte por acá. Creo que este es un tema que además de lo que ya mencionaron Dani y André, ha surgido en casi todos los episodios. Nosotras al final solemos como intentar llegar a ciertos puntos clave de la conversación, no a respuestas porque casi nunca hay respuestas, pero casi siempre concluimos como, además de la oración, que es clave como para solucionar momentos de dudas, crisis, los sacramentos. Siempre es como hay que utilizar los sacramentos para sanar, para poder orar más fuerte, para estar más cerquita de Dios, para intimar en la relación con Dios, etc. Y también de ahí viene como esa necesidad de profundizarlo. Entonces, para empezar, queríamos preguntarte y como para aclarar a todas las personas que nos están escuchando y a nosotras también,
¿Qué son específicamente los sacramentos y qué simbolizan? Bueno, entonces efectivamente usaste una palabra muy interesante que es tenemos que utilizar los sacramentos. Entiendo lo que quieres decir, pero a veces es un poco el peligro, ¿no? Sentir que los sacramentos tienen un superpoder mágico que nos va a cambiar la vida, pero sí nos cambian la vida, ¿no? Es un poder mucho más que mágico porque es el poder de la gracia. Y los sacramentos, pues como lo dice el catecismo, son signos sensibles y eficaces de la gracia. Y cada una de estas palabras tiene un montón de significado, ¿no? Dios quiere que todos nosotros nos salvemos, y la salvación es un concepto de pronto no muy comprendido porque a veces entendemos salvación como, uy, me salvo, no me voy al infierno, ¿verdad? Me fui al cielo, me salvé. Pero la salvación es mucho más que eso, la salvación es entrar en una profunda comunión con Dios. Y eso solo lo puede hacer Dios, ¿no? Nos une con Él en el corazón a través de la gracia. Entonces son signos a través de los cuales Dios nos quiere como meter por los ojos, por los oídos, por el tacto, porque así funcionamos los seres humanos, somos muy sensibles. Son signos de esa unión que Dios quiere tener con nosotros. Y es una unión que al final significa entrar a formar parte de la vida íntima de Dios. Es como que Dios nos abre la puerta de su corazón, la puerta de su casa, que es la puerta de la Trinidad, ¿no? Una relación de amor, Dios es una familia, y a través de los sacramentos nos dice, ven, entra, que yo quiero que tú tengas vida divina dentro de ti, y yo quiero vivir dentro de ti también, ¿no? Ok, y esto masticándolo un poquito más digerible, porque creo que igual todavía está demasiado en el mundo de las ideas. O sea, estos sacramentos, cuando decimos sacramentos, nos referimos a bautizo, confesión, primera comunión, confirmación, matrimonio, unción de los enfermos y ordenación sacerdotal. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, también para quienes nos escuchan, como todo esto son sacramentos. Sí. Pero entonces cuando tú hablas de signos, también sí podemos profundizar un poquito más, es cuando Dios nos ha dicho que estos son medios para transmitir su gracia, porque yo creo que hay mucho cuestionamiento en torno a esto de, no sé, por ejemplo, en la confesión, que realmente se llama, no es sacramento de la confesión, sino de la reconciliación, que la gente dice como, pero y a ver, ¿quién nos dijo que toca tener un intermediario para poder hablar con Dios y que Dios nos perdone y bla, bla? Entonces, bueno, digamos como que en qué momento nos hemos enterado de qué son específicamente esos sacramentos por medio de los cuales Dios quiere regalarnos unas gracias adicionales a las muchas que nos dan la vida. Ok, sí, esa es una buena pregunta, porque digamos el otro componente fundamental es que todos los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. O sea, realmente tú usabas la palabra mediación. Efectivamente, los sacerdotes son mediadores un poco de la gracia, pero al final el único mediador entre Dios y nosotros es Jesús, porque es Dios y es hombre. Entonces Jesús lo que pasa es que pues ya sigue estando aquí, pero también actúa a través de los sacerdotes, ¿no? Entonces, si uno mira el Evangelio, en todos los casos hay una institución del sacramento. No necesariamente que Jesús haya dicho, bueno, atención, primer sacramento, el bautismo, aquí va, lo van a hacer así. No, efectivamente no fue así. Pero Jesús fue bautizado por Juan de una manera ejemplar, digamos, ese bautizo no era eficaz porque era agua, era un símbolo de purificación, pero luego Jesús murió en la cruz y cuando nosotros somos bautizados es como que somos bañados en la sangre de Cristo y se nos perdona el pecado por eso. O sea, la eficacia de todos los sacramentos proviene de la cruz. La confesión o la reconciliación ni se diga, porque también efectivamente pues es la cruz la que nos perdona los pecados. La sangre de Cristo, la obediencia y el amor de Cristo en la cruz son los que nos perdonan los pecados. En estos días de Pascua justamente hemos leído los pasajes de las apariciones de Jesús a los apóstoles, y ahí Él les dice en un momento, sopla sobre ellos y les dice, recibid al Espíritu Santo. Al que le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y al que se los retengan, les quedan retenidos. O sea, sí hay un momento muy explícito
en el que Jesús le da ese poder de perdonar los pecados a los apóstoles. La eficacia viene de la cruz. Al final es Jesús el que digamos, administra los sacramentos realmente. O sea, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Padre nos dice, yo te absuelvo de tus pecados, ese yo que dice te absuelvo no es el sacerdote fulanito. El yo que dice te absuelvo es Jesús. Entonces uno sí tiene que ser muy consciente en ese momento de que el sacerdote da un poco igual quien sea. Nos gustan más unos u otros según los consejos que nos dan, pero el yo que dice te absuelvo es Jesús. Y lo mismo pasa en los demás sacramentos, ¿no? Realmente en la misa, por ejemplo, en la misa el sacerdote no dice, tomad y comed todos de él, este es el cuerpo de Cristo. No, dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. O sea, está hablando en primera persona, porque es Jesús el que está celebrando la misa realmente, ¿no? El sacerdote es como una actúa personificación. en persona de Cristo, en la persona de Cristo, tal cual. Ya. Y ahí, Saris, cuando tú mencionas la palabra eficacia, ¿a qué te refieres exactamente? Perfecto, eso es muy importante porque efectivamente son signos de muchas gracias que necesitamos, ¿verdad? Entonces el bautizo, pues sí, el agüita nos lava, entonces es un signo que significa purificación, pero no quiere decir, ay, tan lindo, estamos simbolizando una purificación. O por ejemplo en la Eucaristía, entonces no, qué lindo, representa el pan representa el cuerpo de Jesús, qué lindo. Pero es que no es que represente el cuerpo de Jesús, es que es el cuerpo de Jesús. No es que represente una purificación, es que nos purifica realmente, ¿no? Entonces la eficacia quiere decir que no solamente es un signo, un símbolo de algo, sino que además actúa realmente. Y siempre son eficaces. O sea, digamos que puede haber una persona que tiene poca fe, por ejemplo, en la Eucaristía. Y entonces pues va a misa y comulga, pero no es como que diga, uy, sí, yo creo firmemente que este es el cuerpo de Cristo, mejor dicho. Inclusive ha habido sacerdotes que en algún momento de la vida han tenido dudas, ¿no? Pero el hecho de que una persona dude no quiere decir que el sacramento deje de tener eficacia, porque mientras se haga con la intención de la Iglesia, como es Cristo mismo el que actúa ahí y el Espíritu Santo, pues siempre son eficaces. Eso se llama, esto sí es mejor dicho, un término en latín bien teológico, pero se llama ex opere operato, o sea, actúa por el sacramento mismo, es eficaz por el sacramento mismo. Luego es verdad también que dependiendo de la disposición interior de cada persona, pues va a aprovechar mucho más o menos el sacramento, ¿no? Dos personas que van a la misma misa, pues reciben la gracia en medidas diferentes de acuerdo a sus disposiciones interiores, ¿no? Y lo mismo con todos los sacramentos. Y ahí para aclarar que creo que esta es fácil, gracia es como un regalo, ¿cierto? Una gracia es Una un regalo. gracia es un regalo y cuando hablamos de la gracia de Dios, pues es el regalo, o sea, es el regalo que al final es la vida de Dios dentro de nosotros, ¿no? Y es poderosísimo y cuando una persona está en gracia, y esto es algo increíble, yo cuando lo descubrí de verdad dije, wow. Cuando una persona está en gracia, pues tiene al Espíritu Santo en su alma, ¿verdad? Tiene ese huésped ahí, mejor dicho. Y la diferencia entre una persona que está en el cielo y una persona que está en la tierra, pero que vive en gracia, es de grado. Simplemente la persona que está en el cielo tiene la gracia plenamente, pero es la misma gracia que tenemos nosotras aquí. O sea, al final podemos vivir en el cielo ya desde ahora. Wow. Entonces Santo Tomás decía como la gracia es la incoación de la gloria, como la semillita de la gloria. Y la gloria es la plenitud de la gracia. Eso es fuerte, ¿no? Porque si uno valoraría mucho más vivir en gracia si fuera consciente de esto, ¿no? O sea, estoy en shock. O sea, como que no entiendo. No sé si mi cabeza lo logra digerir. Sí, es un misterio, Okay. es un Pero misterio. sí, tiene todo el sentido. Sí. Sí. O sea, yo últimamente pues empecé a leerme un libro de teología, no voy mucho y tampoco sé mucho del tema, no crean que es porque sé un montón. Y solamente con una parte que he leído como de lo que significa el espíritu
y tener un espíritu nosotros como seres humanos, oigan, me transformó todo, o sea, ya he ido a misa y es como, es que yo antes no entendía nada de lo que me estaban diciendo, pero es básicamente porque realmente como que en estados de gracia y cuando uno pide gracia, uno une su espíritu a el espíritu, o sea, como que realmente se encuentra el espíritu de uno con el de Dios y se siente por eso como una plenitud y una conexión demasiado fuerte con Dios. Entonces, me parece demasiado lindo eso que dices. Que eso hace parte de la comunión de los santos, ¿no? Sí, total. O sea, la comunión de los santos al final solo es posible a través de la gracia, porque todos tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Entonces, estamos muy unidos. O sea, lo que nos une no es que nos queremos mucho, que también es muy importante. Lo que nos une es que tenemos al Espíritu Santo dentro, ¿no? Y por eso la comunión de los santos pues implica, por ejemplo, que si yo pierdo la gracia, pues tiro para abajo toda la santidad de la iglesia. Y lo contrario, si vivo en gracia, si lucho por estar cerca de Dios, pues tiro la santidad de la iglesia para arriba. Oye, a mí ese tema me encanta, siento que tenemos que hacer un capítulo completo solo de la comunión de todos los santos. Sara, ahí me pusiste a pensar un montón como de por qué exactamente son como estos actos específicos, estos sacramentos, lo que hacen que esa gracia sea tan importante y pues como la eficacia que mencionas, como que se ponga en práctica, porque no sé, estoy pensando que eso podría pasar con muchos actos que uno hace en la iglesia. Cómo fue, o sea, es que esto no sé si es como muy de historia, pero cómo fue esa selección o cómo qué hay detrás de esta determinación de estos son exactamente los pasos, que además como que me acuerdo un poco del colegio en clase de religión, que esto es literal como una serie de pasos, uno a lo largo de la vida los tiene que ir como completando. ¿Cómo se Sí, define eso? efectivamente esto fue muy pues poco después de que Jesús muriera, ¿no? O sea, la iglesia va discerniendo como todo lo que Jesús hizo y dijo, y va depurando una serie de cosas. Por ejemplo, pues lo mismo pasó con la Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia, los libros de la Biblia, cómo se seleccionaron unos y no otros, porque había muchos más, ¿verdad? Entonces, al final es como que los primeros cristianos logran, con la gracia de Dios realmente, como identificar qué es lo esencial de lo que Jesús nos dijo, o sea, a qué nos aferramos. Y los sacramentos también fueron una comprensión, una reflexión de lo que hizo Jesús. Y si uno lee los evangelios, pues efectivamente no está el paso a paso de ningún sacramento. Quizás el de la misa es el más fácil porque pues es literal repetir la última cena, aunque enmarcado dentro de un escuchar la palabra de Dios y luego compartir el pan, ¿no? Que también tiene que ver con la religiosidad judía, ¿no? Porque claro, los apóstoles eran judíos y ellos en la sinagoga se reunían a leer la palabra de Dios. Entonces esa parte se mantiene y después se añade la parte de la última cena, partir el pan. Pero es el fruto de una reflexión sobre las palabras que dijo Jesús y los gestos que hizo, ¿no? Porque al final, pues esa es la lógica de Dios. La lógica de Dios es, yo soy un espíritu puro, digamos, como decía Majo ahorita, yo soy espíritu, pero estas personas también son materia, entonces necesito que ellos vean. Y por eso la lógica de la encarnación es como, bueno, yo voy a ir y voy a hacerme uno de ellos para que me vean, me toquen, me escuchen, y un poco siguiendo esa lógica vienen todos los sacramentos, ¿no? Entonces, lo que quizás te enseñaban en el colegio es que todos los sacramentos tienen materia, o sea, un componente físico material, como el agua, como el aceite, como el pan en la misa, y luego tiene forma, y la forma son las palabras que dice el ministro en el sacramento y que hace que sea eficaz, ¿no? Esas Tengo palabras tienen mucho que ver con No, las dime, palabras perdón, de Jesús. termina. No, que simplemente, o sea, que uno no puede encontrarlo súper literal, pero la iglesia también vive de la tradición, ¿no? De la tradición. Entonces, si uno lee cómo vivían los primeros cristianos, cómo transmitían esa gracia, es muy bonito. O sea, por ejemplo, en la carta de Santiago, él habla de la unción de los enfermos.
y en los Hechos de los Apóstoles se habla de cómo ellos imponían las manos sobre algunos hombres para nombrarlos ministros, ¿no? Entonces es como una serie de gestos que no solamente son lo que está escrito en el Evangelio, sino que también son las prácticas de la tradición de los primeros cristianos y que por ahí también actúa la gracia de Dios, ¿no? Y ya la Iglesia, desde entonces hasta ahora, pues los ha custodiado con una fidelidad impresionante y no vamos a añadir otros sacramentos ahora, 2000 años después, ni vamos a suprimir uno de ellos porque resulta que ya no es tan interesante para la gente de hoy, sino que, y realmente si uno lo ve, tiene mucha lógica. Y es muy bonito que la iglesia acompaña a cada persona en todas las etapas de su vida. Uno dice, desde el nacimiento, entonces el bautismo, vuelves a nacer a la gracia, digamos, la nueva vida en Cristo, y luego pues te alimenta, ¿verdad? Todos los niños pequeños pues necesitan que los alimenten, pues la iglesia nos alimenta a lo largo de nuestra vida con la comunión. Y también uno se aporrea, se enferma, entonces venga, la confesión. Y luego se casa, entonces hace un proyecto de vida, entonces el matrimonio o la ordenación, en el caso de algunas personas que tienen esa vocación, y luego al final de nuestra vida nos sigue acompañando hasta el último instante con la extrema unción, ¿no? Que la unción de los enfermos no es para los moribundos únicamente, sino para cualquier persona enferma, para asumir su enfermedad con paz, y se puede recibir muchas veces, pero que también al final de nuestra vida, pues qué bonito que nos da. O sea, la iglesia es lógico con todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Y es muy bonito. Justo eso ya te iba a preguntar porque creo que yo nunca había sido tan consciente del tema de la unción de los enfermos hasta que hace mucho tiempo mi papá se enfermó y estuvo muy grave en la clínica. Y me acuerdo que le dijeron a mi mamá como ponle la unción de los enfermos y para eso mi mamá era como, le dio durísimo porque siento que tiene como esa connotación de que es para alguien que se va a morir. Y bueno, mi familia, de la de mi papá, es también muy católica y uno de mis tíos incluso se preparó para ser padre, al final no lo terminó y se casó. Pero como que él un poco lo que decía es como no, esto no es solo para los enfermos, esto le puede ayudar y en verdad fue súper lindo, como que le pusieron la unción de los enfermos y mi papá empezó a estar mucho mejor. Eh, entonces como que para mí eso ha sido súper importante de darle ese nivel de poder a los sacramentos y especialmente a ese porque de pronto uno no está tan cercano a ese sacramento hasta que pasa una situación como esta, pero sí como darse cuenta que esos momentos o pues estos sacramentos en realidad tienen como un poder especial, o sea, de hecho no tengo del todo claro y sí me puedes explicar un poco qué pudo haber pasado ahí con ese sacramento en especial, porque sí, creo que es algo que no he terminado de comprender. Bueno, entonces sí, de la unción de los enfermos, pues muy importante tener esa claridad de que no privemos a los enfermos de una gracia para afrontar su enfermedad por miedo a que le estamos diciendo se va a morir ya. Porque realmente la unción de los enfermos se puede recibir muchas veces y su objetivo, su gracia concreta, es justamente pues fortalecer al enfermo para afrontar los sufrimientos propios de su enfermedad y si Dios quiere, la curación. No en todos los casos sucede, porque entonces esto sería, mejor dicho, porque al final, pues, al final lo que Dios quiere para cada uno es lo que más le conviene, ¿no? Y sabemos que, no sé si han hablado del tema del sufrimiento, del dolor en algún capítulo, pero pues sabemos El que acabo de salir justamente. Ah, mira, qué bien, tengo que escucharlo porque no lo he escuchado. Pero entonces, pues quizás lo que le conviene a una persona en un determinado momento no es curarse, sino afrontar esa enfermedad. Y en otros momentos sí, entonces si a tu papá le sirvió, pues es maravilloso, Dios quiso darle esa gracia, ¿no? Y es parte de. Si un enfermo, por ejemplo, está inconsciente, bueno, esto ya es como para la extrema unción, la justo anterior a la muerte, pero si una persona no puede, por ejemplo, confesar sus pecados, pero en su corazón lo haría y está arrepentido, pues le perdona los pecados la unción de los enfermos, ¿no? Ya si está consciente y puede hacerlo, pues se confiesa y recibe la unción de los enfermos, ¿no? Pero entonces si quieren, podemos ir en orden
para esto que me dice, ¿listo? Entonces, hay 3 sacramentos que son los sacramentos de iniciación cristiana, porque justo nos inician, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Así que para nosotros, pues es la primera comunión. Entonces, de hecho, durante muchos siglos, la confirmación se administraba junto con el bautismo, al mismo tiempo. O sea, bautismo ¿en y verdad? confirmación. Porque al final, pues, la gracia concreta del bautismo es que nos borra el pecado original, nos abre las puertas de la iglesia, digamos, nos hace formar parte de la iglesia y pues nos hace hijas de Dios, hijos de Dios. Eso es muy fuerte porque uno puede decir, bueno, un bebé o un bebé que no está bautizado no es hijo de Dios. Y sí, claro que es hijo de Dios en un sentido, ¿no? Porque somos seres humanos y somos las criaturas más amadas por Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero una persona no bautizada no es hija de Dios en el mismo sentido que una persona bautizada. ¿Por qué? Porque al final el bautismo lo que hace es que nos introduce en Jesús, nos hace como nos injerta en Jesús. Como no sé si están familiarizadas con esta imagen que usaba San Pablo del cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. Entonces, al final, o sea, Cristo es una persona, ¿verdad? Y la iglesia es como su cuerpo. Entonces, Él es la cabeza y todos nosotros somos sus miembros. O sea, el dedito, la uña, la mano, el brazo. Entonces, cuando una persona es bautizada, es como que es añadida, introducida en Cristo. Y somos hijas de Dios en Cristo, ¿sí? Ya no somos como muchos hijitos, somos Dios al final lo que acoge es a su hijo, solo que su hijo ahora tiene un cuerpo que es la iglesia y que somos nosotras, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Bueno, el bautismo nos da la gracia, ¿verdad? Es este paquete de la gracia absolutamente increíble. El Espíritu Santo viene a habitar en nuestra alma y pues ya somos hijas de Dios y eso nos da la vida de la gracia. La confirmación viene a ser como ese sello del Espíritu Santo de una manera más fuerte, ¿sí? Y seguro se acuerdan de que a uno le dicen, bueno, ahora vas a ser soldado de Cristo, ¿no? De alguna manera es como, bueno, ahora tú vas a dar la vida por tu fe, vas a vivir conforme a tu fe, vas a dar la cara por tu fe. Pero al final es como la plenitud de esa gracia del Espíritu Santo, ¿no? La confirmación. Pero ahí uno ya igual tenía el Espíritu Santo. Totalmente. Solo se hace como más fuerte la lo haces presencia, más fuerte y tienes ¿cierto? como más claro ese sentido de misión, de ir a, Ya. como a dar a conocer a Dios, digamos, ¿sí? Luego está la Eucaristía, y la Eucaristía pues es el sacramento central realmente, porque es que recibimos, lo amamos, claro, es muy importante, recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús, o sea, entramos en comunión profunda con el cuerpo y con el alma de Jesús, y eso es muy fuerte. Nos identificamos con Cristo, o sea, es como que había algún padre de la iglesia que decía, nos cristificamos, o sea, nos hacemos Cristo, nos vamos pareciendo a Él. Y también con la comunión, pues efectivamente el pan pues ya se desaparece en nuestro cuerpo, pero nos queda el Espíritu Santo adentro, ¿no? El Espíritu Santo es el protagonista también en los sacramentos, porque Él es el que nos va transformando y nos va haciendo parecernos más a Jesús. Luego está, bueno, el matrimonio es muy bonito. El matrimonio merita otro capítulo completo, no sé si lo han hablado. Ok, pero como sacramento es muy impresionante porque es un sacramento natural, o sea, realmente los ministros en el sacramento del matrimonio no son los sacerdotes, sino que son los novios. Los esposos. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que hace que se casen es la entrega del uno al otro y la aceptación del otro. Eso. Lo que pasa es que el sacerdote es como el testigo autorizado por la iglesia para que esto suceda. Pero si no hay consentimiento de ellos, si no hay una entrega, pues no hay matrimonio. Por eso pasa el tema, entre otras cosas, ¿no? Pero por eso muchos matrimonios son declarados nulos,
porque no estaban realmente haciendo algo de forma consciente, no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, aunque haya un sacerdote, pues que diga yo los declaro marido y mujer, si no hay un auténtico como entregarse y aceptar al otro de manera consciente, pues no hay matrimonio, ¿no? ¿Y cómo entra el Espíritu Santo ahí en ese acto de entrega? Entonces, al final, el sacramento del matrimonio tiene una cosa muy bonita y es que simboliza, o sea, es un signo de la entrega de Cristo por su iglesia. ¿Sí? Entonces, Cristo en la cruz da la vida, da su cuerpo, su alma, toda su sangre, pues todo su ser por la iglesia. Y eso lo hace también con la fuerza del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estuvo ahí dentro de Jesús durante toda su vida. Entonces, el sacramento del matrimonio pues simboliza eso y les da la fuerza, el Espíritu Santo, para hacerlo efectivamente, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda? Pues el sacramento del orden, evidentemente, lo que hace es pues que un pobre ser humano, un ser humano pues actúa en la persona de Cristo, ¿no? Se identifica con Cristo como sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces es una gracia muy fuerte y realmente todos nosotros tenemos el sacerdocio de Cristo por el bautismo. Eso se llama el sacerdocio común de los fieles. Todos. Pero es diferente en cuanto, pues obviamente a un sacerdote tiene el sacerdocio ministerial, ¿sí? Pero todas nosotras podemos mediar un poquito, ¿verdad? Primero entre Dios y pues nuestras personas cercanas, ¿no? Acercar a la gente a Dios, ofrecerle a Dios nuestra propia vida, ¿verdad? Somos sacerdotes de nuestra propia existencia, digamos, pero no podemos actuar in persona Christi, ¿no? No podemos perdonar los pecados. Al final los sacerdotes casi que existen para administrar los sacramentos, ¿no? Y eso es muy bonito, porque la iglesia pues vive de los sacramentos y nos da los sacramentos. Y nos queda, ya hablamos de la unción de los enfermos, ¿verdad? Entonces pienso que ya todos. Quizás lo interesante de esto sirve para recordarlos, pues esto, los 3 de iniciación cristiana, luego hay 2 que son de curación, que son la unción de los enfermos, y la confesión, que es una curación espiritual, ¿verdad? Y los de servicio a la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio, ¿no? Entonces es muy bonito ver este sentido también social. Creo que el de confesión nos faltó entrar un poquito en detalle. Esa es la reconciliación y qué parte de la cruz representa. Esa me cuesta. Pues la parte más importante, ¿no? Porque Jesús al final muere, da su vida para perdonar nuestros pecados. Él es la víctima, digamos, hay toda una alegoría, no sé. Los judíos tenían estos sacrificios a Dios de animales para pedirle perdón por los pecados, ¿verdad? Y uno piensa, pues, el pobre corderito que tiene que ver con los pecados que nosotros hemos cometido, ¿verdad? Nada. Pero era una manera de decir, te vamos a sacrificar algo y vamos a derramar sangre, ¿no? Entonces, por eso Jesús utiliza esa misma imagen del sacrificio, pero Él es el Cordero de Dios, ¿no? Por eso el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús al final, pues sin haber cometido un solo pecado, asume los pecados de todos nosotros y es Dios y a la vez es hombre. Entonces, la muerte de un hombre que asume las culpas de todos los hombres, pues sí puede de alguna manera saldar la deuda que habíamos adquirido con Dios, ¿no? Entonces, en la misa es muy bonito, hay alusiones a esa víctima de propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a escuchar eso, dice, wow, realmente Jesús me perdonó los pecados con su muerte en la cruz, ¿no? Y efectivamente la confesión, o sea, aquí sí es como animar a todas las personas. Los sacramentos no son premios para personas impecables, para cristianos especialmente maravillosos, ¿no? Los sacramentos son medios que tenemos todos para tratar de llegar al cielo y para tratar de vivir nuestra fe. Y de pronto los que más podemos recibir, o sea, los que habitualmente recibimos, son la confesión y la Eucaristía, ¿no?
Entonces es como la confesión al final es ese abrazo del padre, del hijo pródigo que nos dice, no importa, vuelve a empezar. O sea, lo importante es que vuelvas a casa siempre, no te me quedes perdido. Y Jesús habla mucho, pues esto, hay mayor alegría por una oveja que se me perdió que por 99 ovejas que no se me perdieron, ¿no? Y la encontré. Hay mayor alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y dice también, pues el hijo pródigo es como, hijo mío, yo ya no merezco ser tu hijo, dice el hijo pródigo. Y el papá le dice, estabas perdido y has sido encontrado. Y le pone un anillo y le pone sandalias y le hace una fiesta. Entonces cada confesión es como un abrazo de Dios que nos dice, bienvenida a casa otra vez, vuelve a empezar. Y es como también bañarnos en la sangre de Cristo, ¿no? De alguna manera, pues es una imagen que para algunos puede ser fea, pero que al final es sí, o sea, esto no es como, es porque Jesús murió en la cruz. Mis pecados lo clavaron, pero Él me ama a pesar de eso, o porque me ama se dejó clavar en la cruz. Total, y ahí yo también siento que algo muy importante de los sacramentos, sobre todo de estos como más recurrentes que podemos tener en la vida, es que nos ayudan a vivir la libertad y como a revivirla cada vez que queramos, porque es que también es como que eso es parte de la generosidad de Dios, que es como de verdad quiero que vivas también tu libertad y que la uses para estar feliz y pleno y conmigo, que no importa si la embarras, te va a perdonar, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno tiene como una sensación de reset después de confesarse, como, uy, bueno, me siento más liviana, siento que puedo volver a empezar, como que uno se libera literal y eso se refleja en liberarse para vivir la libertad plenamente. Y la Eucaristía, que, o sea, ahorita estoy in love. Yo creo que ojalá todas las personas pudiéramos como tener ese momento porque socialmente, pues sí, y digámoslo así claramente, como que uno lo puede sentir mucho más como una imposición, la Eucaristía específicamente, como que es ese sacramento al que uno lo obligan a ir o que está en unos espacios, entonces uno lo puede asociar, si estuvo por ejemplo en un colegio católico, como es que hoy es el día que toca misa, entonces yo lo asociaba un poco más a eso y también digamos por ser como uno de los pecados que uno confiesa de no fui a misa el domingo, eh, entonces, como que yo lo veía muy desde ahí y me ha cambiado totalmente la forma de entender la Eucaristía como de verdad esta unión con el Espíritu de Dios, que es nuevamente como una forma de uno recargarse y transformarse para ejercer la libertad. Yo ahorita estoy yendo todos los días a misa y ahora es como me hace mucha falta cuando no voy, o sea, el día que no puedo ir por alguna razón me siento, o sea, no incompleta, pero es como, es que es un boost que uno tiene demasiado lindo y demasiado fácil de acceder. O sea, nosotros sobre todo en Colombia, que hay una misa, mejor dicho, en cada barrio, o sea, más o menos hay 2 iglesias por barrio, hay 100 horarios, porque es que si uno mira, hay otros lugares. Mi mamá hace nada estaba hablando con una amiga que vive en Francia, que cada 2 semanas puede ir un padre al pueblo donde vive. Y esto es Francia. Imaginémonos en lugares de Asia, de África, que la gente de verdad no puede ir a misa, así quisiera. Entonces es como, wow, uno lo tiene demasiado cerca, demasiado fácil. Es que uno puede escoger padres y todo. Yo a veces que uno que se pone de mamón, ¿no? Pero esta iglesia tiene una música que no me gusta nada, entonces uno puede escoger e ir a otra. O sea, es como, wow, todo está demasiado fácil y puesto ahí. Pero de verdad que uno siente la diferencia y uno va sintiendo lo que decías tú, Saris, cómo el Espíritu Santo uno lo va transformando de a poquitos. Es como, wow, uno se siente diferente, o sea, hay algo distinto. Y sí, hacía mucho esa conexión de cómo son ayudas para vivir la libertad De plena. acuerdo. Que ahí antes de pues yo creo que pronto ir cerrando, Saris, estabas hablando que uno también tiene la disposición para recibir la gracia de diferente manera. Me parecería clave como que medio habláramos un poquito de eso, porque creo que también responde esa idea de cómo debemos vivir el sacramento. Simplemente voy a misa y ya,
o cómo tengo que ir a misa, o cómo me tengo que confesar. Obviamente, pues cada uno tiene su estilo, pero pues sí, ¿cómo sería eso? Porque creo que pues es importante tener presente que puede que en una misa no tenga la misma efecto en dos personas diferentes, ¿no? Ujú, efectivamente. Entonces, lo más importante para aprovechar un sacramento al máximo es estar en gracia, ¿no? El único en el que uno, digamos, no está en gracia es en la confesión, de pronto, ¿no? Porque pues la ha perdido. Pero lo más importante es esa apertura, esa sed de Dios, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje del Evangelio donde Jesús está con la samaritana junto al pozo y, y le dice a ella, dame de beber. Y ella, bueno, todo este diálogo, pero ¿por qué me pides si yo soy samaritana, tú eres judío? Tal. Entonces, al final, en un momento de esa conversación, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú serías la que me pedirías y yo te daría un agua que salta hasta la vida eterna, ¿no? Entonces, es un poco escuchar ese, si conocieras el don de Dios que Jesús nos dice. O sea, si tú supieras todo lo que yo te quiero dar en una misa, no estarías regateándome porque este padre habla muy largo o porque me toca levantarme y bañarme un domingo y salir de mi casa, sino que estarías deseando ir porque es que yo te quiero dar muchas cosas. Eres tú la que sales ganando cuando te acercas a un sacramento, ¿no? Entonces, la forma, digamos, de acercarse a un sacramento, pues en la confesión es con auténtico dolor de amor. O sea, decirle al Señor, perdóname, de verdad me arrepiento, o sea, querría no haber hecho esto o lo quise en un momento, pero realmente yo no quiero esto, o sea, es como que a veces nos dejamos engañar, ¿no? Y usamos mal la libertad. Pero sí es el auténtico dolor de amor, que de hecho en una confesión, o sea, en el sacramento de la confesión es clave, así como en el matrimonio la entrega del uno al otro, parte importante de la confesión, esencial, es que haya un verdadero arrepentimiento y dolor de amor. Si yo no estoy arrepentida, pues voy y el padre me dice, yo te absuelvo, pero ¿qué me estás contando? Eso es una mentira, ¿no? Porque tienes que estar arrepentida. No quiere decir te tienes que sentir, mejor dicho, con lágrimas en el corazón, porque no siempre nos sentimos, pero por lo menos con la cabeza decirle al Señor, perdóname y yo quiero de verdad cambiar y yo quiero de verdad, no sé, no ofenderte más. Entonces ahí recibimos la gracia de la confesión. Eso al final también es una gracia, ¿no? Decirle al Señor, ayúdame a tener de verdad odio al pecado, ayúdame a querer cambiar esta cosa en mi vida que sé que no está bien, pero que al final no acabo de renunciar a ella. Entonces, pues eso por el lado de la confesión. Y por el lado de la comunión. Sí, y ahí, perdón, quería agregar una cosa muy cortica y es que no pasa nada si a veces uno no se está sintiendo como súper arrepentido, porque hay momentos que la fe pues está débil y que uno está con dudas y demás. Entonces yo esto lo hablé con un sacerdote que quiero mucho y él me decía como, Majo, hay pecados que la iglesia te va a decir o te va a intentar explicar por qué están mal, pero puede que tú en verdad no los entiendas y no entren. Entonces, confiésalo, como mira, pues hice esto, no entiendo por qué está mal, porque en verdad no lo entiendo por alguna razón de la vida, pero igualmente ir y como la disposición de contar y abrir el corazón, que igual es un acto de humildad, es demasiado poderoso, e igual con lo que tú también mencionaste antes. Así uno tenga dudas, hay un efecto, porque quien está actuando no es uno, ni el Padre, sino Jesús. Entonces, no pasa nada si no siempre nos sentimos como, ay, qué dicha ir a misa, Claro, qué dicha no, confesarme, como que no, no hay sí, problema tampoco, exacto. porque pues somos Sí, humanos. sí, y con la misa, pues ir a misa, digamos que lo más básico es ir a misa, poner atención. O sea, poner atención en misa es maravilloso. A veces sirve buscar el texto de la misa e irlo leyendo y uno se entera de un montón de cosas que dice el padre que uno no tenía ni idea y que al final le dan mucho sentido a lo que uno está viviendo. Y comulgar, o sea, comulgar en misa sí le da como la plenitud a ese momento, ¿no? Y pues comulgar y si uno está en gracia, si no está en gracia, pues no comulga, ¿no? Pero a fuerza de comulgar uno Que lo... igual eso, ¿qué ¿Qué? significa? Creo que eso es bueno explicarlo y rápido. ¿Qué es estar en Perfecto, gracia muy buena pregunta. para poder Entonces, comulgar? estar en gracia al final es no tener pecado, no tener pecados mortales, ¿verdad? Eso. Que ahondalo más si quieres, porque creo que esto es algo que mucha gente no sabe.
Perfecto, muy bien. Ustedes son maravillosas. Un pecado mortal, bueno, al final un pecado puede ser venial o mortal, ¿verdad? Y digamos que lo que es importante que haya para que un pecado sea mortal es pleno conocimiento, o sea, yo sé que eso es pecado, igual lo hago. Pleno consentimiento, o sea, yo lo hice libremente. Y una materia grave, ¿no? Pues porque no es lo mismo robarme un lápiz que robarme un, la caja de un almacén, ¿sí me entienden? O sea, tiene que ser grave la materia y tiene que haber pleno conocimiento y pleno consentimiento. Entonces, pues uno poco a poco va formando la conciencia. También es bueno ir a la confesión y preguntarle al padre, padre, hice esto, yo no sé si esto es pecado mortal o venial, y ahí uno va aprendiendo, ¿no? Sí, total, que eso es importante porque también hay personas que piensan como, ay, le hablé mal a mi mamá hoy, ya no puedo confesarme, Comulgar. no puedo recibir la comunión y tampoco, no es Exacto. como que uno todo el día No, entonces pues tendría que estar, cada mejor 5 dicho, libre de minutos. pecados porque nadie nunca recibiría la Exacto. comunión. Entonces, tampoco dejar de comulgar por eso, solo cuando pues sea grave y más por la necesidad y el beneficio de confesarse y Eso, y estar en sobre gracia, todo que pedirle porque perdón a la no mamá. se Digo puede. que la mamá igual es al final la que fue ofendida, es como mamá, perdón, y ya está. O sea, ujú, Exacto, total. Sí, a veces creo que uno no soluciona por el lado que es, ujú. ¿no? Total. Bueno, Sarius, yo quiero decirte que este capítulo fue muy importante para mí en este momento. Creo que me pasa mucho como relajarme con ese tipo de detalles en mi fe. O sea, que siento que si estoy hablando con Dios, que si estoy teniendo un contacto lindo con Él, como que si me estoy sintiendo cercana, si por algo llego y no estoy en gracia a la misa o no pongo atención del todo, como que me parece que no es grave. Y probablemente no es grave porque me gusta esta como visión y perspectiva que le pones, como de la que se lo está perdiendo un poco soy yo, y me parece muy lindo incluso verlo como tan representado en Majo, que literal se le iluminan los ojos hablando de lo que está haciendo la misa diaria en su vida. Entonces creo que sí, es muy lindo, muy importante como recordarnos que incluso en estos temas que a veces se sienten muy teológicos o como demasiado logísticos, o sea, obviamente poniéndolo como súper crudo, pero a veces se sienten un poco así, como que esto es lo que tengo que hacer, esto es como parte de lo que hace un católico, como para chulear que uno es católico, pero en realidad no, o sea, sí tiene un significado demasiado profundo y demasiado importante que a veces obviamos o no estamos como teniendo tan presente en nuestra fe. Entonces, muchas gracias. Creo que sí ha sido muy importante tener este como nivel de conciencia con este tema. No, de verdad que fue tremendo tema, creo que lo teníamos muy en deuda, pues sabiendo que es algo tan diario en la vida de cada uno de nosotros como católicos. O sea, creo que, mejor dicho, ahí pineamos este tema por un buen tiempo. Y Sara, de verdad que mil gracias porque, pues más allá de la acción que uno tiene muy claro, sí, uno sabe que es el bautismo, uno sabe que es la comunión, entrar en esa minucia permite uno ser más consciente y creo que vivirlo con pues más felicidad y entrega, que a la larga es lo que uno está buscando como católico. Entonces, de verdad, muchas gracias. Creo que fue un excelente capítulo para darnos cuenta cómo esos sacramentos son los signos que por tradición pues, y la vida de Jesús nos transmiten la gracia de Dios, que supimos pues que la gracia de Dios es como ese gran regalo que nos permite estar cerca de Él, como si estuviéramos en el cielo, en el pseudo cielo, más o menos. Y pues analizamos cada uno de los 7 sacramentos, ¿cierto? Como pues, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, el matrimonio y la unción sacerdotal, como cada uno de estos actúa, como en temas de materia y en otros temas. Y pues hay algunos temas de cómo lo deberíamos vivir y en verdad entender que ahí por ahí empezamos y por aquí terminamos. No son propiamente actos sociales, ¿sí? Es delicioso, hay que celebrarlo, ¿sí? O sea, hay que celebrar un matrimonio, hay que celebrar un bautizo, porque son momentos importantes de la vida, pero no a la larga olvidarnos de el significado espiritual y religioso y católico que tienen y pues el valor que le dan a nuestras vidas. Entonces, pues Sara, mil gracias, de verdad que creo que fue un capítulo extremadamente importante. Y bueno, ya saben que por aquí los esperamos para la próxima porque muy maluco estar conflictuados solas.